Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela García Velarde y yo les voy a hablar sobre el país ruso. Y ahora diremos el significado de Rusia. Rusia quiere decir tierra de Rus. Antes del siglo X, en el año 862, un guerrero extranjero se apoderó de Novgorod y unió varias ciudades bajo su poder. Este legendario guerrero era vikingo. Se llamaba Rurik y a la familia de los Rus, los seguidores de Rurik, también son conocidos como varevos. Rus viene del sueco rosti, que quiere decir remo. Y como bien sabemos, los vikingos se transportaban en barcos de remo. Entonces, básicamente Rusia quiere decir tierra de remos. Rusia es el país más grande del mundo, se extiende por casi todo el norte del supercontinente de Eurasia, ocupa el norte de Asia, que es un tercio de todo ese continente, y el este de Europa. El 74.7% es en Asia y el 25.3% en Europa. Pero aquí surge una complicación, pues no se sabe a ciencia cierta si el país es del continente asiático o europeo. Pues aunque el 74% del país se encuentra en Asia, la mayoría de esta parte es Siberia y debido a sus temperaturas muy bajas no puede ser habitado. Así que la mayoría de la población vive en Europa. Los propios rusos han discutido esta cuestión desde hace mucho. Algunos indican que ellos tienen una identidad muy especial y que no es ni europea ni asiática. Pero las dos ciudades más importantes, que son Moscú y San Petersburgo, están en la parte europea, así como las autoridades federales, por lo que muchos dicen que la parte europea es la parte más importante de Rusia. Ahora les hablaré sobre las colindancias que tiene Rusia. Rusia está delimitado por dos océanos, el Ártico y el Pacífico, tres mares, el Báltico, el del Norte y el Caspio, y 14 países. Su límite al norte es el Océano Glaciar Ártico. Sus límites al oeste son Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y el Mar Negro. Su límite al este es el Océano Pacífico, solamente. Sus límites al sur son Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Mongolia, China y Corea del Norte. El idioma ruso ocupa el séptimo lugar entre todos los idiomas del mundo y es el más hablado entre los idiomas eslavos. Sin embargo, este idioma no es el único que se practica en el territorio ruso. Aproximadamente 142 millones de personas hablan el idioma ruso, seguido por el tártaro con 5 millones y el alemán con 2.9 millones, y además de otros idiomas. En total, se habla un centenar de lenguas en Rusia, todas ellas de familia de indoeuropea, incluidos los grupos eslavo, iranío, germánico, entre otros. En Rusia se hablan algunos idiomas que son titulares de otros países o estados, como es el ucraniano, el bielorruso, el alemán, el inglés, finlandés, entre otros. Ahora les diré unas palabras que son comunes en Rusia. Hola se dice privyet, un hola más formal se dice здравствуйте, adiós es paka, ¿cómo estás es kakti, buenos días es boyoucho, te quiero es ya lo vas, gracias es spasiba y perdone es zveniti y sí es da. Y ahora les hablaré un poco sobre la gastronomía rusa. Sus principales platillos son el pelmeni, es un platillo tradicional ruso,
Se elabora con relleno de pequeñas bolas de carne con masa que lo rodea. Esta masa está hecha de harina, huevos y agua. El shashlik, esta receta consiste en una brocheta de carne asada, es muy popular. El borsch es una sopa de verduras que incluye betabel, ahí el porqué de su color. La ajuja es una sopa elaborada de salmón o bacalao que es muy popular en Rusia, que se sirve acompañada de un vaso de vodka. El sheep, su ingrediente principal es la col, igualmente es muy popular en Rusia. El caviar, como ya saben, el caviar es la hueva del pez esturión. Es un platillo costoso pero fácil de conseguir, pues este pez navega en los mares que están cerca de Rusia. El echpochmak es un platillo nacional, es una empanada en forma triangular, rellena de buey, picado, cebolla y patatas. El kaglan kas es un platillo tradicional tártaro, es un ganso secado al aire. Este ganso se víscera y queda colgado durante 3 o 4 meses hasta que esté listo. El surbelish es una empanada gigante, está hecha de masa sin fermentar. Y la solianka es una especie de sopa que se creó para aprovechar los desechos de carne, las sobras de una semana, similar a la historia del mole. Las principales bebidas de Rusia son el vodka, que se produce generalmente a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón. Las kuvas es una especie de cerveza muy sana y nutritiva, además de que ayuda a la digestión. El sviten es un cóctel hecho a base de miel, es muy antiguo. El kisel es a base de frutas, es un jugo azucarado de bayas, pero espesado con maicena y a veces se le agrega vino tinto. El ryashenka es un tipo de leche horneada para que ésta se fermente. El bzar preparado es de diversos frutos secos, bayas y es endulzada con miel o azúcar. El compot es similar al bazar, bebida dulce creada de frutas y se puede servir fría o caliente. La mors es una bebida fría, espesa y creada de arándanos rojos. Ahora hablaré sobre los principales postres de Rusia. El pichi moloko es una tarta rusa muy común a base de bizcocho de chocolate. El Napoleón es un postre típico de hojaldre. Se creó en conmemoración a los 100 años de liberación de Moscú de Napoleón. El poliot fue uno de los favoritos durante la URSS. El medovik se creó durante el imperio de Alejandro I y su esposa Isabel. Ella no soportaba la miel y un empleado nuevo, sin saber esto, creó una tarta de miel con una crema agria. E Isabel, sin saber que esta tarta traía miel, la probó y le encantó y se hizo su favorito. Prava es un pastel lleno de chocolate. Moskva se creó en el 2015, pero se convirtió en un símbolo culinario rápidamente. El Muraybank es un pudín de galletas y cremas. El Skaksa es un pastel de galletas empapado de licor de naranja o coñac, dependiendo de cómo lo quieras.
El pancho es un pastel de vainilla y chocolate, también es nuevo. El Leningradsky se creó en San Petersburgo, que se le conoce como la tierra natal de los postres, pues la mayoría han sido creados ahí. Y bueno, su tipo de moneda es el rublo ruso. Un peso mexicano equivale a 3.33 rublos. Y ahora unos ejemplos. 20 pesos mexicanos son 60 rublos, 100 pesos mexicanos son 332 rublos, 1000 pesos mexicanos son 3327 rublos, y ahora al revés, 50 rublos son 15 pesos, 500 rublos son 150 pesos mexicanos y 1000 rublos son 300 pesos mexicanos. Ahora hablaremos sobre los atractivos de Rusia y empezaremos con la ciudad de Moscú. El Kremlin. El Kremlin significa fortaleza o ciudad fortificada. Aquí reside el gobierno de Rusia. Es similar a la Casa Blanca. Incluye 4 palacios, 4 catedrales y la parte este bordea la Plaza Roja. Fue construida entre el siglo XV y XVI, ha sido residencia de zares y hoy tiene 2 funciones: albergar al presidente y servir como el lugar de trabajo oficial del presidente, además de un museo. La Plaza Roja se le conoce como el sitio más emblemático de Moscú. Es el sitio del Kremlin, la Catedral de San Basilio y el Mausoleo de Lenin. Catedral de San Basilio. Es una de las iglesias más icónicas del país y posiblemente de todo el mundo. Su entrada cuesta 500 rublos, que son 150 pesos mexicanos. Se creó entre 1551 y 1561. Se cuenta como una leyenda que el zar que la creó le preguntó al arquitecto si alguna vez podría recrear algo tan hermoso otra vez, y este, al contestarle que sí, él lo dejó ciego. El GUM es el centro comercial más conocido de Rusia y el más visitado, pues se encuentra en la Plaza Roja. Está repleto de tiendas finas y restaurantes costosos, pero tiene una vista increíble. El Teatro Bolshoi es un teatro muy bello con funciones de danza y ópera. La Catedral de Cristo Salvador de Moscú es un templo de iglesia ortodoxa, fue construida en el siglo XIX. Bueno, ahora hablaremos sobre los atractivos naturales de Moscú. Ese es el Parque Gorky, es un parque urbano que se encuentra al lado del río Moscova. Este parque fue bautizado así en homenaje a un reconocido escritor llamado Máximo Gorki. Tiene un estilo greco-romano. Isla de los Alces. Fue uno de los primeros parques nacionales de Rusia y se creó en el año de 1983. Kolomenskoye se sitúa al lado del río Moscova, al igual que el Parque Gorky, y es la antigua residencia de duques y zares, pero ahora es un parque. Los Sina-Ya Biostation es un parque repleto de venados que puedes visitar.
El Troparevsky Forest Park es un parque muy bello al cual puedes ir a hacer diversas actividades como caminar, hacer picnics, platicar, además de admirar su bella naturaleza. El Parque Filipsky es un lago en el que la gente suele ir a pasar el rato, puedes nadar y comer ahí. Y ahora les hablaré sobre San Petersburgo. El Museo del Hermitage se fundó en 1764, es una de las mayores pinotecas y museos de antigüedades del mundo. La colección ocupa un complejo formado por 6 edificios situados a la orilla del río Neva, siendo el más importante de estos el Palacio de Invierno. Es la residencia oficial de los antiguos zares. El resto del complejo arquitectónico lo forman 5 edificios. La Iglesia de la Resurrección de Cristo, también llamada la Iglesia de Salvador sobre la sangre derramada, fue construida sobre el lugar donde asesinaron al zar Alejandro III. Fue víctima del atentado del 13 de marzo de 1881. Durante la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo de esta ciudad, una bomba cayó sobre la cúpula más alta de esta iglesia. La bomba nunca explotó y estuvo dentro de la cúpula durante 19 años. Cuando los obreros subieron a la cúpula para remendar unas goteras, se encontraron con la bomba y estos decidieron retirarla. Entonces se decidió comenzar con la remodelación de la iglesia. Tras 27 años de restauraciones, la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada fue inaugurada como museo estatal, donde los visitantes pueden conocer más acerca de la historia del asesinato de Alejandro II. El Palacio de Peterhof, también se le conoce como el Versalles ruso, son patrimonio de la UNESCO y es un complejo formado por jardines, palacios y demás cosas. La Catedral de Kazán fue creada en 1811, también llamada la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Es la principal catedral de esta ciudad. El Palacio de Catalina. El Palacio de Catalina era una residencia de verano de los zares de Rusia, es de estilo rococó. El Museo Estatal Ruso fue conocido hasta 1917 como Museo Imperial de Su Majestad Alejandro III. Es un museo de San Petersburgo ubicado en el Palacio Mikhailovsky y dedicado íntegramente a los artistas rusos. Ahora San Petersburgo natural. Golden Beach. Es una playa en la cual se puede relajar, ver gaviotas y nadar. El Kronstadt City Beach queda a las afueras de San Petersburgo, pero es muy tranquilo y agradable. El Summer Garden está compuesto por hermosos jardines y fuentes, perfecto para dar un buen paseo y caminar. El Taurin Garden, al igual que el Summer Garden, son jardines en los que puedes caminar, además de que estos rodean el Palacio de Taurin, un edificio gubernamental.
El Planet Neptune Oceanarium se dice que no es un acuario tan grande como el de otros países o ciudades, pero se encuentra dentro de un centro comercial, además de que hay una gran variedad de peces. El Milskalovsky Garden también es un jardín al cual puedes ir a pasar un buen rato con la naturaleza. Y ahora hablaremos sobre Novosibirsk. Novak es el teatro de la ópera de la ciudad rusa. Fue fundado en 1945 y es uno de los principales teatros de Rusia. Catedral Alexander Nevsky. Es una catedral ortodoxa, es una de las primeras construcciones de piedra en este estado. Museo. Es un museo en el que pueden encontrar historias sobre esta ciudad. El Pervomansky Skyber es un parque de recreación donde se puede pasear en bicicleta, caminar y admirar las fuentes. La Catedral Ortodoxa de la Ascensión de Cristo es una iglesia ortodoxa rusa creada en 1913. El Monumento Gloria. En este lugar se rinde homenaje a los soldados que sacrificaron sus vidas durante las guerras mundiales en las que Rusia se vio involucrada. El Novosibirsk Zoo Park es un parque zoológico. Se dice que es el más grande de Siberia y tiene muchas especies de animales raros. El Jardín Botánico Novosibirsk Central es ideal para dar un paseo a pie y admirar la naturaleza. Snowboard Park es un lugar donde puedes realizar snowboarding y jugar en la nieve. El Parque Kosovo es más un lago donde puedes disfrutar de la hermosa vista verde de la naturaleza. El Centro Biológico Marino es otro tipo de acuario donde mayormente se hacen espectáculos de delfines. El Parque Moria son pequeñas cabañas que puedes rentar para pasar el tiempo de la nieve. Ahora hablaremos sobre Ekaterimburgo. La iglesia sobre la sangre pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa y conmemora la canonización de los Romanov en el año 2000. El Museo de Historia de Ekaterimburgo. En este museo puedes encontrar historia de esta ciudad, así como del país entero. Museo Voyenoy Technik. En este museo puedes encontrar réplicas y armas reales que fueron y han sido utilizadas en las guerras en las que Rusia ha estado involucrada. El Museo de Historia de Ekaterimburgo es el museo oficial de la ciudad, donde igual puedes encontrar historia de esta ciudad. Este es un palacio gubernamental que su arquitectura y sus colores te dejan asombrado. Casa Museo de la Fotografía Metelkov
es un museo dedicado a la fotografía, el cual es muy interesante. El Granit Mayama es un lugar donde asesinaron y tiraron los cuerpos de una familia real, la familia de Nicolás II, que fue un zar. Les construyeron estas capillas en su honor. Agua Park Limpopo es un parque acuático muy divertido y muy grande. El Kamenje Palakti tiene una pared de piedras impresionante, además la vista es maravillosa. El Chartash es una pequeña playa a la cual puedes ir a nadar o hacer lo que quieras. Staraya Linza es un lago con pequeñas cascadas. En tiempo de frío se dice que será hermoso. Sands Recreation son unas cabañas con juegos recreacionales en el bosque, especialmente para llevar a tu familia y convivir. La Catedral de la Asunción. La Catedral de la Asunción se encuentra en el centro de Omsk, en la plaza de la Catedral. Es uno de los principales atractivos de esta ciudad. Es una estatua dedicada al amor y es muy reconocida en esta ciudad. La iglesia de San Juan Bautista es una capilla en medio del bosque y también se dice que en temporada de invierno se ve un paisaje hermoso. El templo de Santa Tatiana se dice que tiene unos murales muy bellos y que debes de visitarlo. La fuente de Isobilier son unas fuentes hermosas en una plaza. El Museo de Artes Visuales es un museo lleno de pinturas artísticas y objetos muy bellos. El Parque Otitka son cabañas cerca del lago perfectas para vacacionar tranquilamente. El Destic Zoo Park es un zoológico con hermosos animales. Jardín Siberia es un parque para admirar la naturaleza y salir a dar un paseo. El Sereni Ostrov lago es un lago donde puedes pasear en yate y lanchas. El Parque Green Island es un pequeño parque con juegos para que lo disfruten los niños. El Parque de Vysernsky es perfecto para dar un paseo, hacer ejercicio o simplemente platicar. Ahora pasaremos al último lugar con atractivos culturales, que es Kazán. El Kremlin de Kazán fue construido a instancias de Iván el Terrible sobre las ruinas del antiguo castillo de los Khanes del Kanato de Kazán. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2000 por la UNESCO. Templo del Universo. El Templo de todas las religiones de Kazán o el Templo del Universo es un complejo arquitectónico situado en Kazán, Rusia. Se compone de varios tipos de arquitectura. Incluye distintas iglesias como es la ortodoxa, una minarete, una sinagoga, entre otros.
El Museo Nacional de la República de Tartaristán es el principal museo de Kazán, es uno de los mayores museos culturales e históricos de la región de Volga y es el museo más antiguo de la República. El Palacio Agrocultural es un majestuoso palacio dedicado a las oficinas del Ministerio de la Agricultura. Está frente al parque con jardines, pero es una obra arquitectónica espectacular. El Tugan Avin es una especie de plaza donde se encuentran hoteles, saunas, restaurantes, billares, etc. Además que sus restaurantes cocinan y preparan la comida típica rusa. La casa Ushkova es una casa que está llena de plantas y hierbas, haciéndola parecer una casa abandonada, pero es muy hermosa. Parque Milenial de Kazán. Es ideal para hacer ejercicio, pasear y caminar. Encontrarás hermosas fuentes y un bello paisaje. El Sad Hermitage también es un parque muy bello, perfecto para ir a relajarte. El Ozero Grufkoy son cabañas al lado de un lago, perfecto para pasar un rato tranquilo. El Parque Uritso también puedes pasar un buen rato ahí, estar tranquilo. Los lagos Cabán, puedes ir a nadar, refrescarte, pasar el rato con tu familia o amigos. Y el Sengarwelu es un pequeño lago y es muy bello, pero las visitas son muy restringidas. Y ahora hablaremos sobre los sitios declarados como Patrimonio Cultural de la UNESCO. El Kisi-Pogost se ubica en una isla en el lago Nega, en la República de Karelia, Rusia. En el siglo XVIII, dos grandes iglesias y un campanario fueron construidos en esta isla, que ahora se le conoce como Pogost. El Pogost es famoso por su belleza y longevidad, a pesar de que está construido de madera. En 1990 fue incluido a la lista de la UNESCO de sitios del Patrimonio Mundial y en 1993 se numeró como sitio del Patrimonio de Rusia. El Centro Histórico de San Petersburgo y conjuntos monumentales anexos es el nombre utilizado por la UNESCO cuando fueron designados los edificios de la antigua ciudad rusa de San Petersburgo, así como todo el conjunto que forma el centro. El Kremlin y la Plaza Roja de Moscú están vinculados a todos los acontecimientos históricos y políticos más importantes en Rusia desde el siglo XIII. El conjunto se incluyó en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en el año de 1990. Los volcanes de Kamchatka son un gran grupo de volcanes situados en la península de Kamchatka. Forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Unos 30 de ellos están activos. La UNESCO la nombró en 1996. Los bosques vírgenes de Komi. Estos bosques son parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se encuentran en la parte norte de los montes Urales, en la República Komi de Rusia.
Con sus 32.800 kilómetros cuadrados, es el bosque más grande de Europa. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. En conclusión, Rusia es un país espectacular, tiene de todo. Su gastronomía se ve deliciosa, sus atractivos culturales se ven preciosos, maravillosos, sus patrimonios culturales también. Es una ciudad increíble, tiene ciudades increíbles como lo son Moscú, San Petersburgo, Kazán, el Kremlin, y espero poder visitarlo algún día.